en la calle. Son las 2:09 de la tarde, amigas y amigos, y nosotros hasta ahora le damos la bienvenida al profesor José Domingo Mujica, coordinador de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, una de las organizaciones que participa en el proceso de acompañamiento electoral como mecanismo además de observación y de acompañamiento interno. Bienvenido, gracias por acompañarnos, profesor Buenas Mujica. tardes, Vanessa, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Profesor, en primer lugar, esta declaración que hace el día de hoy el alto comisionado de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, puede interpretarse como que habrá una misión de observación electoral de la Unión Europea o que todavía está en veremos. Bueno, da la impresión de que es una respuesta en un sentido bastante positivo, aunque no ha llegado a decirlo, digamos, de manera determinante, porque por supuesto que para poder hacerlo, supongo que tendría que haber entre tanto un acuerdo claro con el Consejo Nacional Electoral, sí, la aceptación del Consejo Nacional Electoral, pero da toda la impresión de que se trata de una manifestación de interés por participar en la observación electoral de las elecciones venezolanas. Ahora, ha habido también declaraciones por parte de voceros del gobierno, del chavismo, del oficialismo, si se quiera, contradictorias. ¿A qué las atribuye, profesor Mujica? ¿Pero a qué te refieres en concreto? Sí, me refiero concretamente a lo que cuando se anunció el alivio de sanciones por parte de la Unión Europea hacia algunos funcionarios venezolanos, la respuesta no fue de qué bien avanzamos, sino que cómo es posible que sean que sea la injerencia de esta manera. De acuerdo. Bueno, por una parte te recuerdo que ha habido varios desencuentros, en particular con la Unión Europea, por parte y el gobierno, y digamos, y las autoridades del país y del Consejo Nacional Electoral en particular. Sin embargo, fue un poco, diría yo, inesperada que hubiese ese percance, porque daba toda la impresión de que las autoridades de la Unión Europea trataban de hacer un gesto de buena voluntad que fue percibido como prácticamente casi que como un insulto, una ofensa, pues. Sí. Sí. Sin embargo, no olvidemos que en la última elección en que participó la observación electoral europea terminó con un enfrentamiento más o menos serio, llegando al punto de que no el Consejo Nacional Electoral se negó a tener la presentación de la Unión Europea de su informe final. Sí. Es decir, ha habido desencuentros, es lo que quiere usted claro, ha habido denotar. Desencuentros y algunos fuertes. Y este llamado nuevo a la Unión Europea, que ya comenzó enviando una comisión exploratoria para decidir si valía la pena o si tenía las condiciones para participar como observadores, digamos que puede interpretarse como un borrón y cuenta nueva. De manera que, a pesar del ruido pues que se produce alrededor de los desencuentros, es posible que de nuevo el gobierno nacional y el Consejo Nacional Electoral y los representantes de la Unión Europea se pongan de acuerdo para que ellos participen como observadores internacionales. ¿Qué garantiza la presencia de la Unión Europea, en su opinión, profesor Mujica? Usted que forma parte, además, de una red de observación electoral venezolana que hace todo lo que está a su alcance. Bueno, hay que darse cuenta que el que algunos países inviten observadores internacionales para que presencien procesos electorales importantes en ese país, es una práctica que apunta a reforzar la imagen democrática del gobierno
del país en cuestión. Claro. Se invita a observadores que se suponen imparciales, que no tienen un interés en intervenir digamos, en los posibles conflictos que existan en esos países, y eso, si hay un aval de parte de esos observadores al proceso electoral, significa un posicionamiento ventajoso para el país en O el sea, al país le conjunto de las conviene. naciones. Claro, Al país le conviene, es lo que usted ve. al país le conviene hacer eso, si no, no los invitaría. Y los invita además muchas veces países que pasan por algunas dificultades, desentendimientos, conflictos políticos internos muy, digamos, con mucha tensión, y que, bueno, llega a crear situaciones difíciles para la vida de los países. Claro. Entonces, en principio, a los dirigentes del país que invitan a los observadores internacionales, les conviene la presencia de los observadores internacionales para apuntalar su imagen internacional. Estamos conversando con el profesor José Domingo Mujica, coordinador de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación. Profesor, ¿hay unos lapsos para eso? ¿Hasta cuándo tiene tiempo la Unión Europea para decir vamos o no vamos? Bueno, eso no depende estrictamente, o solamente de los lapsos que ponga el Consejo Nacional Electoral. Okay. Depende también de los que la Unión Europea decida son necesarios para su preparación de todo el equipo de observadores. Entonces, ellos necesitarían que cuanto antes se haga el acuerdo de aceptarlos como observadores internacionales, y entonces ellos comenzarían a enviar sus técnicos, sus expertos, para preparar su presencia en el campo, porque han de observar, o sea, en el país, en diferentes sitios, y apuntalarse con gente que, digamos... ¿Qué tienen que observar con tanta antelación, profesor Mujica? Cuando hablamos de observación electoral, por ejemplo, de organismos internacionales, puede ser la Unión Europea, Naciones Unidas u otros, Sí. ¿Por qué con tanta antelación? ¿Qué tienen que evaluar? ¿Qué tienen que observar? Bueno, no, es que ellos al menos deberían estar en el país para presenciar aspectos tan importantes del proceso electoral, como por ejemplo la campaña electoral. Entonces, allí, por supuesto, eso juega un rol muy importante en el desarrollo de la elección, porque eso significa que se deba respetar el derecho de los candidatos a tener libre acceso a los medios de comunicación, facilidad de desplazamiento por el país, en fin, que no haya acoso a las actividades electorales de los candidatos, ¿no? de los candidatos. Eso es una cosa importante que ellos normalmente observan. O sea, de allí ellos, digamos, toman nota de lo que en la campaña suceda. Y luego también porque ellos tienen que ubicar gente en diferentes partes del país, y eso requiere, bueno, acomodos para los desplazamientos, los sitios donde van a estar. Claro, toda la logística, ¿no? Claro. La logística previa requiere un tiempo para ser puesto en práctica. Profesor, de las observaciones del año 2021 del informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, ¿algo se corrigió? Que usted tenga conocimiento, ¿cambiaron cosas? Bueno, directamente relacionado con el listado que puso la Unión Europea, me parece que, digamos, no hay muchas cosas incorporadas por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral tomó medidas en áreas de mucho peso para la seguridad del proceso electoral, como por ejemplo invitó a una comisión de académicos a que revisara por segunda vez, en este caso, el estado del software
que se va a utilizar en la elección, y ha permitido en las auditorías que ya se hicieron, pues, que ya se comenzaron a hacer. Nosotros estuvimos como observadores, digamos, revisión de aspectos particulares del proceso de votación. Por supuesto, eso está dirigido fundamentalmente a ver la infraestructura Claro. Técnica del proceso de votación. Es decir, esto sí se hizo. Eso sí se hizo. Se hizo y, digamos, hubo presencia de representantes de partido, de técnicos representantes de partido. Como digo, hubo una comisión, antes de eso, una comisión de académicos de universidades acordada por el CNE, o invitaciones personales. Digamos que es un paso en el camino de aumentar la seguridad del proceso electoral. Claro, las garantías también para el electorado. Sí. Conversamos a las 2:20 de la tarde con el profesor José Domingo Mujica, coordinador de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación. ¿Ustedes van a participar en este proceso, profesor Mujica? Nosotros ya estamos participando. ¿Qué están haciendo en este momento como parte de esa participación? Nosotros ya participamos en todas las auditorías técnicas realizadas. Bueno, terminaron hace 10 días, creo, o 10 o 15 días, no me acuerdo ya exactamente. Y en todas esas hubo unos técnicos designados por nosotros como observadores. En esa faena participaron también técnicos designados por los partidos para hacer las auditorías de software, de máquinas, etcétera. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, profesor? En realidad, hasta ahora no hubo, digamos, ninguna cosa de qué quejarse. Fueron bastante normal, fueron aceptadas por los representantes de los partidos y nuestros observadores, les pareció que, digamos, estaba hecha la tarea de revisión con absoluta corrección. Perfecto, o sea que por esa parte, esta tanda de auditorías, ustedes pueden dar fe de que efectivamente el software... Se ha cumplido y que, digamos, que el software y el estado de las máquinas, etcétera, es algo que ha sido revisado suficientemente. ¿Qué viene ahora? ¿Qué procesos vienen ahora en los que va a participar la Red de Observación Electoral? Bueno, ahorita hay algunas otras auditorías técnicas que tienen que ver con la repartición de las máquinas por el país, como hacer una revisión antes, se hace un chequeo de las máquinas antes de revisar, antes de repartir los cuadernos y algunas otras de importancia también para el proceso electoral. Pero ahorita esencialmente a los observadores nos faltaría que nos den la autorización para designar observadores dentro de cada uno de los estados del país. Normalmente el Consejo Nacional Electoral nos da una cifra que nos autoriza para cada estado y nosotros, además de eso, haremos una observación cuidadosa de la campaña. Es decir, ustedes se van a concentrar en la campaña más que en la precampaña, profesor Mujica. Bueno, la precampaña y campaña... ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Usted la mezcla, dice que es lo mismo. La verdad es que forman un continuo. En realidad estamos mirándolo todo. Vamos incluso comenzando por la utilización de los medios, si hay o no utilización de medios públicos, si hay instituciones del Estado que participan abiertamente o disimuladamente en las campañas electorales. En fin, también por supuesto vamos a estar pendientes de las campañas en campo, es decir, cómo se vive los mítines y las convocatorias de público, etcétera, y si hay altercados, etcétera. Es decir, la normalidad del proceso electoral, así como el acceso a los medios de comunicación equitativos,
Todo ese tipo de aspectos nosotros los observamos y damos nuestro parecer con respecto al desarrollo, en este caso, de la campaña. Cuando dice que dan su parecer, es decir, presentan este conjunto de observaciones al Consejo Nacional Electoral, Sí, profesor claro, Mujica. y además lo hacemos público. Nosotros le decimos al Consejo y ese mismo informe lo hacemos público. Bueno, porque el papel nuestro es darle a los ciudadanos en general, votantes y candidatos, un punto de referencia de una evaluación del proceso electoral en su conjunto que les permita tomar medidas y hacerse corregir con respecto a cómo el proceso tuvo lugar, además. ¿Ya han hecho algunas observaciones sobre esta pre-campaña? Hasta ahora no, como te digo, hemos participado solamente en la parte de las auditorías. En las auditorías técnicas, sí. En la parte de auditoría. El propio día de las elecciones, ¿qué van a hacer, profesor Mujica? Bueno, nosotros tenemos repartido por el país, bueno, si tenemos como referencia nuestra última observación electoral, tendremos entre 650 y 700 observadores que repartimos de una manera, digamos, planeada, elegida aleatoriamente, de manera que la muestra nuestra pueda dar un reflejo fiel del comportamiento de todo el conjunto de votación. Y con esos resultados, bueno, damos, digamos, vemos los resultados, por supuesto, pero no me refiero solamente a los resultados electorales, sino a los resultados del comportamiento del proceso electoral, si hubo o no coacción del votante, si se respetó la norma para los votantes acompañados, en fin, todo ese conjunto de manifestaciones que se dan o que pueden darse en el proceso de votación mismo. Ahora, por lo que usted nos dice, al menos hasta este momento, 2:27 de la tarde de este lunes 27 de mayo, no hay ninguna irregularidad sobre la cual usted llamaría la atención. Ha habido irregularidades, sí, y han sido públicas y, digamos, han creado cierto escozor en la opinión, pero de la verdaderamente seria está el impedimento de inscripción de algunos ciudadanos que aspiraban a ser candidatos a la elección presidencial y que no parecía haber ningún motivo por el cual se les impidiera hacerlo. Y se hizo. Y de paso no hubo ninguna explicación al respecto. Sí. Eso, digamos, es algo que es bastante excepcional, hay que decirlo, en la manera incluso como se dio. Le expresaron, además obviamente de los señalamientos públicos, profesor Mujica, ¿dejaron constancia de esto ante el CNE? Bueno, todavía no, porque nosotros no le hemos pasado ningún informe escrito al todavía CNE, no. pero lo haremos y lo incluiremos, por supuesto, porque, digamos, nos parece que es una actuación francamente desconocedora de los reglamentos más centrales del proceso electoral. Profesor Mujica, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos conversando en las próximas semanas. Que tenga buenas tardes. Que tenga buenas tardes, profe. Hasta luego, pues. 2:28 de la tarde, despedimos esta conversación con el profesor José Domingo Mujica, coordinador de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación.